honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok. Hace 8 días ustedes vieron en neumatología quién era el Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo. Ya vieron que el Espíritu Santo es una persona. Ya vieron que el Espíritu Santo tiene propiedades personales, que Él posee inteligencia, que Él posee poder, que Él posee conocimiento, que Él es la fuente de todo. También vieron unos pronombres personales, porque de pronto unos me decían, no le entendía al pastor porque estaba hablando muy rápido, el pastor Henderson. Bueno, pero yo sí le entendí la clase. Él les estaba explicando eso, que el Espíritu Santo es una persona. Él les explicó que el Espíritu Santo habla. Leyeron el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, donde dice que el Señor dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé. También les explicó que el Espíritu Santo intercede. O sea que esta palabra intercede, y aquí voy a empezar a profundizar. Esa palabra intercede significa que habla con el Padre. Intercede es alguien que podemos decir así, que acude a alguien superior por otra persona. O sea que si el Espíritu Santo es intercesor, el Espíritu Santo habla con el Padre por los hijos. Esto está en Romanos, y vamos de una vez a entrar en materia. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Por favor, no se me demoren en la parte de la Biblia. Romanos 8, 26. Ok. Y Eticor, si puedes ponerle el otro fondo, sería mejor el otro fondo. Acuérdate que esto ya lo habíamos cambiado. Pero dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo recuerdan? El pastor les había dicho que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo intercede, que el Espíritu Santo testifica. Ojo aquí, esta parte si no la vieron con él, pero yo quiero profundizar en esto. El Espíritu Santo testifica. Esta palabra testificar es que Él da información de quién es cada uno de nosotros ante Dios, o de quién es cada ser humano ante Dios, ya que la palabra testificar es el término de decirle a otra persona algo que se ha visto, se conoce o se anuncia. Por eso cuando se dice ser testigo, es que alguien presenció algo, vio algo y lo aclara, lo cuenta tal cual como lo vio de una persona. Así que cuando se dice que el Espíritu Santo testifica de alguien, es porque el Espíritu Santo está en el acto que comete esa persona, sea bueno o sea malo. Juan capítulo 15, verso 26. Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Impresionante. O sea que el Espíritu Santo nos cuenta quién es Jesús. ¿Quién es? Él estuvo presente. Él es el primer testigo de todo, por encima de todo, de quién es Jesús y de quién es usted. De hecho, esto es fuerte, pero esto lo van a ver en Neumatología 2. El Espíritu Santo de Dios es quien testificará por medio de su conciencia para que usted reciba galardones en el tribunal de Cristo o no. Y el Espíritu Santo por medio de la conciencia será quien determine que los hombres que no están escritos en el libro de la vida sean echados al lago de fuego y azufre. El Espíritu, el cual es ese mar de vidrio mezclado con fuego que mostrará todo lo oculto que hicieron los hombres. Pero eso lo verán en Neumatología 2. ¿Listo?
Por el momento no profundicemos tanto. Estoy dándoles el resumen de lo que les dictó el pastor Henderson hace 8 días. Entonces, él testifica, el Espíritu Santo ordena. Y cuando hablamos de ordenar es que da órdenes, es Señor, dirige. Y dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Dónde encontramos esto? En Hechos capítulo 16, versículo 7. A mí me gusta más la Biblia que aparece atrás, esa que usan bien bonito. Hechos 16, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Vamos por favor con la TLA, traducción del lenguaje actual, que quiero que usted mire esto en la traducción del lenguaje actual. ¿Listo? Y llegaron a la frontera con la región de Misia, luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo tampoco les permitió hacerlo, o sea que lo ordena. Y esto es bien interesante. Aquí ya tenemos algo. Hay personas que dicen que no se debe adorar al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han escuchado? Escúcheme, es una herejía. Tal vez a usted no le guste esto, pero es una herejía decir que usted no debe adorar al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es Dios, Pastor, qué pena. ¿sí? Pastor, ¿Sí? es que se le escucha muy entrecortado. Casi no se le escucha, se escucha muy entrecortado. ¿Me está escuchando ahora mejor? ¿Aló? Sí, si su merced no se mueve, se escucha bien. Pero si se mueve, se corta el sonido. Ok, ¿me escuchan bien mientras me muevo? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Pastor, Amén, hoy en pastor. Transmilenio se escucha bien. Estamos bien. Por favor, uno solo. Yo ¿Cómo? voy en el Transmilenio y se escucha bien, pastor. Ok, sí, Sandra, revisa bien tu conexión porque creo que eres la única. De resto todos me están escuchando bien, ¿verdad? Amén. Ok, gracias. Amén. Ok, gracias. Entonces, mire y présteme atención. Esto los va a sacudir, pero bíblicamente es una herejía pretender no adorar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Muchos dicen, no se debe adorar al Espíritu Santo. Pero la pregunta es esta. Y aquí les voy a hacer una pregunta confrontativa. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? Alumnos de aquí, ¿el Espíritu Santo es Dios? Y por favor, Ticor o Vivi, colabórenme con un micrófono para que los alumnos puedan participar. ¿El Espíritu Santo es Dios? Y entonces, si es Dios, ¿por qué le negamos adoración? Si solo se adora a Dios. Dígale al que tiene a su lado, el Espíritu Santo merece adoración. Dígale al que tiene a su lado, el Espíritu Santo merece adoración. Y usted que está en su casa, diga, el Espíritu Santo merece adoración, pero Él no la pide porque su función, diga, una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo ama tanto a Cristo que se niega a la adoración de Él para dársela al Hijo, pero no significa que no la merece.
No sé si me está entendiendo esto teológicamente, si me está entendiendo esta profundidad. Es como usted ir a decirle, señora Yanei, que es mi esposa, señora Yanei, yo quiero honrarla a usted porque usted es tan buena mamá. Y la señora Yanei decirle, mira, si tú quieres verme feliz a mí, no me honres a mí, ayuda a mi hijo. Ayudando a mi hijo, me haces feliz a mí, me honras a mí. Esa es la función del Espíritu. Pero no significa que el Espíritu no merece adoración. De hecho, el Espíritu en sí mismo es adoración, porque Él es Dios. ¿Está aquí conmigo? Buenas noches. ¿Sí lo entendió o no? ¿Sí me escucharon bien, alumnos? ¿Los alumnos de MIT me escucharon? Sí, señor. Amén. Totalmente de acuerdo. Ok, Sí, señor, sí, señor. gracias. No me dejen solo porque entonces pienso que no está llegándoles el audio. Entonces, noten esto. Cuando el Espíritu Santo ordena, si ordena, está en una posición de autoridad, igual a Dios, igual al Padre, igual al Hijo. No se puede desmeritar al Espíritu Santo. Es una herejía desmeritar al Espíritu Santo como Dios, como es una herejía desmeritar a cualquiera de los tres. De hecho, esto nos va a sacudir, pero ninguno de los tres tiene más alto concepto de Dios que el otro. Ninguno. Lo que pasa es que la iglesia no ha aprendido que los tres tienen diferentes ejecuciones, pero no diferentes temáticas como Dios. Se lo explico para que usted me lo entienda. Se lo voy a explicar. No significa que el Padre merece más adoración que el Hijo y que el Hijo merece más adoración que el Espíritu, o que el Espíritu merece más adoración que el Hijo. Esto lo va a sacudir. En el momento en que la iglesia le da más adoración a uno que al otro, cayó en unitarismo. Separó la deidad. Entonces les voy a decir algo. Esto les va a sacudir. Pero nosotros le damos palo a los unitaristas. Diga, hay unitaristas llamados Jesús solos, ¿sí o no? Y uno les da palo. Pero también hay unitaristas llamados Jehová solos. ¿Quiénes son los Jehová solos? Los testigos de Jehová. Pero también hay espíritu santistas solos, que volvieron la iglesia solo Espíritu Santo, y se olvidaron que el Espíritu Santo, lo acabamos de leer, toma de lo de Él para mostrar a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. Ninguno de los tres pide mayor adoración que el otro, sencillamente entienden sus funciones. Amén y aleluya. Entonces, cuando a usted le dicen el Espíritu Santo no necesita adoración, es una mentira. El Espíritu Santo es Dios. Usted lo puede adorar. De hecho, uno de los secretos para que una persona sea bautizada con el Espíritu Santo es ser sensible al Espíritu y ser romántico con Él, porque Él es sensible. Pero la tarea de Él no es recibir adoración. La tarea de Él es que usted le dé adoración a Jesús. Dándole adoración a Jesús, Él también la recibe. ¿Ahora sí me entendió? Y el Padre también la recibe, porque Jesús es el centro de esa unidad divina entre Padre, Hijo y Espíritu. Él es el centro. Entonces, cuando usted adora a Jesús, el Padre se alegra y el Espíritu se alegra, y la adoración lo reciben los tres. ¿Por qué? Porque Jesús es el unigénito, pero Jesús es el que tiene la única autoridad del Espíritu para ser mediador entre Dios y los hombres. Aunque este siguiente trabajo que le voy a comentar nos va a sacudir. Hace 8 días le dijeron: el Espíritu Santo habla, intercede, testifica, ordena, pero Él guía. Espérame, ¿el qué? Él guía.
Y si Él guía, ¿qué es una guía? ¿Qué es una guía? Bueno, una instrucción, alguien que no los deja extraviar, ¿cierto? Alguien que los lleva por el camino, ¿sí o no? Alguien que los orienta y los ubica en el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Pero ¿quién lo guía a Jesús? O sea que si Él es la guía, Él te lleva en medio del camino. O sea que tú no puedes atravesar el camino y llegar al Padre si no tienes una guía. Entonces, el camino es Jesús, pero tratar de seguir a Jesús sin la guía del Espíritu Santo es no seguirlo. Amén. No sé si me están entendiendo. Juan capítulo 16, versículo 13 lo explica. ¿Ya lo tiene? Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. ¿Y los qué? Para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Jesús está diciendo, Él tomará de mi Padre, os lo hará saber. Pero esta palabra significa que Él les dirá los secretos del Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces usted no puede entender la voluntad de Jesús, no puede entender la voluntad del Padre si usted no acude al Espíritu Santo. No lo puede entender. Entonces, no entiendo cómo hay gente que dice que Dios le habla, pero niega al Espíritu. O sea, un testigo de Jehová no puede decir que Dios le habla cuando dice que el Espíritu Santo es una simple fuerza. Y yo no puedo decir que alguien fluye en el poder de Jesús sin el Espíritu, porque de hecho Jesús, siendo Dios, no ejecutó el poder sino hasta que fue revestido del Espíritu. Entonces es completamente absurdo e ilógico pretender creer que tú vas a ser un cristiano si no estás dependiendo del Espíritu Santo. No puedes llamarte cristiano, porque todo el que se dice ser cristiano depende de la guía del Espíritu Santo. Y esto no nos gusta a muchos, pero aquí hay algo tremendo. Hay gente que quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Usted que está aquí diga, nos gusta ser guiados por el Espíritu Santo, pero no nos gusta ser supervisado por el Espíritu Santo. Y hay algo que la iglesia de este tiempo le ha quitado al Espíritu Santo: supervisión. Porque la gente dice, el Señor de la iglesia es Cristo. ¿Y cuántos decimos que sí? Amén. El Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. La iglesia es de Cristo, sí, pero en este momento Cristo dejó encargado al Espíritu. ¿De qué? De supervisar que la obra que usted hace lo exalte a Cristo, lo exalte a Él. En pocas palabras, para que usted me lo entienda, ven, hijo. El Señor Jesús dice, Espíritu precioso, supervisa que toda esa obra llamada Filipo, llamado Filadelfia, llamada misión, llamada rebaño, llamada esto, que toda esa iglesia llamada supervisa que toda esa iglesia, todo lo que haga sea para exaltarme a mí. Y el Espíritu Santo lo que revisa es que toda esa iglesia tenga a Jesús como el centro, a Jesús como el Dios y a Jesús como el Señor. Si la iglesia no tiene a Jesús como el centro, a Jesús como Dios y a Jesús como el Señor, el Espíritu está en la iglesia, pero no se manifiesta en la iglesia. Se lo explico. Dios es omnipresente y Dios está en todo lado, ¿sí o no?
¿Pero Dios se manifiesta en todo lado? No. Y tenemos iglesias donde el Espíritu Santo está, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque el centro de la iglesia no es Cristo. La única manera para que haya poder, manifestación, guía, transformación, es que el centro de la iglesia sea Jesús y el Espíritu supervise que esa obra es genuina. ¿Quiere que se lo demuestre? Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 28. Ticor, ¿qué pasó con el otro fondo donde estaba la Biblia así abierta? La que manejamos en la iglesia, me gusta más. Tiene un negro muy lindo, resalta más el otro fondo. Pero bueno, cuando llegaron, mira esta es muy chévere, esto es muy lindo. 20:28, no 20:18. Gracias, hijo. Miren esto, está en el libro de los Hechos, pero mira lo que dice esta traducción. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Uy. No sé si usted tomó esa palabra. Miren esto, Pablo, los apóstoles están hablando acá y diciendo, miren, líderes de la iglesia, ustedes deben cuidar los miembros de la iglesia porque el Espíritu Santo los puso como líder para que cuiden todo lo que Dios limpió por medio de la sangre de Jesús. O sea que el Espíritu Santo constituyó los 5 ministerios, constituye los líderes de alabanza, constituye los ancianos de la iglesia para que ellos cuiden lo que Jesús salvó. Por eso el Espíritu Santo será el testigo ocular y ejemplar de cómo fue la iglesia y cómo fue cada pastor y si es apto o no. Por eso ellos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera, y el Señor les dirá, no los conocí. ¿Por qué? Porque el que ejecutó esa obra fue el Espíritu, pero el Espíritu nunca los aprobó. Así que el Espíritu Santo habla, intercede, testifica, ordena, guía, supervisa. Pero el Espíritu Santo es maestro. Él enseña. ¿El qué? Enseña. Y dice la Escritura en Juan 14:26. Él es maestro. Juan 14:26. Lo voy a leer aquí y luego lo leemos en la Reina Valera. ¿Listo, por favor? El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo, ¿qué? ¿Les qué? Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. O sea que el Espíritu Santo no solamente es maestro, sino también es el método que recuerda lo que Jesús enseñó. Doblemente maestro. Reina Valera, nos dice la Reina Valera: mas el Consolador o el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando una persona no quiere ser supervisada, no quiere ser enseñada por el Espíritu Santo, no puede decir que sigue a Jesús. En pocas palabras, el Espíritu Santo es ese filtro que saca el mejor café. El Señor Jesús es la cafetera para llegar algún día al vaso del Padre.
tal cual, más sencillo, es enseñado en palabras colombianas. Parábola colombiana con el café, sin el cual es imposible agradar a Dios. ¿Estamos aquí? Ok, tengo 31 conectaditos, bendiciones. Seguimos, entonces, ¿cuáles son las reacciones personales? Esto lo vieron hace 8 días, pero estoy resumiendo para poder entrar en lo que va a ser la exégesis de hoy, porque esto es bien, usted dirá que es una exégesis, es la profundización de esta materia. Entonces, las reacciones personales se las enseñó el pastor hace 8 días, y él les dijo que el Espíritu Santo puede ser contristado, ¿se acuerdan? ¿Sí? En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para la redención. Él puede ser enojado, eso también lo mostramos, ¿cierto? Y vimos Isaías 63:10, ¿cierto? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu del Dios eterno, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ojo aquí. No sé, Ticor, si me puedes regalar esa cita, porque esa cita la leyeron hace 8 días, pero no la profundizaron. Isaías 63:10. Y les voy a decir algo bien fuerte. El Espíritu Santo también puede destruir una persona. Nosotros pensamos que solo el Padre en la ira, o el Hijo cuando venga como juez de la tierra. No, el Espíritu Santo también puede destruir una persona, y eso está en el libro de Isaías 63. Ponme la traducción del lenguaje actual un momento. Mira esto. Aquí nos dice: pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso él los trató como si fueran enemigos y les declaró la guerra. Ahí está hablando de Dios, ¿sí o no? Pero ¿de qué Dios está hablando? Vaya a la Reina Valera. Y ahorita vamos a ver otra versión como la PDT. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿qué? O sea que cuando habla de Dios en la TLA está hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y está diciendo que el mismo Espíritu peleó contra ellos. O sea que hay gente que está peleando contra el Espíritu, o el Espíritu está peleando contra la gente, y el Espíritu los puede destruir. El Espíritu Santo también puede quitarle la vida a una persona. Si no, pregúntele a Ananías y Zafira. Y o sea que el Espíritu Santo también puede destruir una persona. Ahora, yo les dije que iba a profundizar un poquito acá. ¿Usted quiere saber algo? Exacto. Ahorita lo vamos a ver. Pero mire esto. ¿Quieres recibir una revelación? Los alumnos allá quieren recibir una revelación. Esta no la he soltado en ninguna clase de neumatología. Hasta hoy usted la va a recibir. ¿Usted quiere saber cuál fue el fuego que consumió el ejército? ¿Usted quiere saber cuál fue el fuego que consumió al ejército de Jezabel cuando fueron a atentar al profeta Elías? Que llegaron 3 batallones y le dijeron: Elías, hombre de Dios, te ordenamos ahora que vayas con nosotros y te presentes al rey Ocosías y a la reina Jezabel. Y Elías llega y dice: si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. E inmediatamente se abrieron los cielos y vino un viento en fuego y los arrasó y los dejó convertidos en cenizas. Usted dirá: ¿eso es un juicio? No, fue el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo profeta Ezequiel, cuando usted usa las reglas de la interpretación bíblica, dice que el Espíritu de Dios cabalga como fuego en el viento y arrasa con sus enemigos. Muy pocas veces entendemos esto.
Esto es fuerte. Y el libro de Apocalipsis también dice que el Espíritu Santo es el mar de vidrio mezclado con fuego que protege el trono de Dios y que solamente lo podremos mirar a través del Espíritu. Eso dice el libro de Apocalipsis. Por tanto, el Espíritu Santo es fuego purificador, pero también es fuego consumidor. Su misma presencia arde en fuego. Por eso la Biblia nos dice que Dios habita en una luz inaccesible y que el Espíritu de Dios también se representa en fuego. ¿Estamos aquí? ¿Se aprendió esa? Otra más. ¿Quién arrebató a Elías? Que muchos dicen carros de fuego y su gente de a caballo. Probablemente fue el Espíritu Santo quien lo alzó en un torbellino, porque Él es viento y Él es fuego. Son las simbologías del Espíritu, pero eso lo verán en Neumatología 2. Ojalá conmigo, para que aprendamos un poco más. ¿Les está gustando? Ok, entonces, en la palabra de Dios para todos, PDT, por favor, vamos a ver ese versículo en la PDT. Mira lo que dice aquí. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su ánimo. Así que él se convirtió en su enemigo y luchó contra ellos. Uy. Dile al que tienes a tu lado que el Espíritu no luche contra ti. Ni siquiera Dios, ni siquiera el Padre, que el Espíritu no luche contra ti. Wow. Impresionante. ¿Estamos aquí? Esto empieza a ponerse bueno. ¿Sí o no? Esto empieza a ponerse bien bueno. Bien. El Espíritu Santo puede ser tentado. Ojo, porque aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros hemos dicho que Dios no puede ser tentado, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos sabemos y hemos leído eso? Que Dios no puede ser tentado. Y aquí entraría una controversia. Si Dios no puede ser tentado, ¿por qué el pastor está enseñando algo que no es bíblico? ¿Cómo se le ocurre al pastor decir que el Espíritu puede ser tentado? Bueno, abra su Biblia conmigo, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 9. En la Reina Valera. Y vamos a mirar esto, ¿sí o no? Porque en la Reina Valera nos dice que Dios, que el Espíritu Santo sí puede ser tentado. Entonces aquí es donde se cogen los testigos de Jehová. Ojo aquí, por favor, lo quiero traer aquí. Aquí es donde se cogen los testigos de Jehová para decir que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza. Porque ellos dicen, es que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero ¿cómo el Espíritu Santo de Dios es tentado en esta cita? Y mira lo que dice. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en qué? Al Espíritu Santo del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sepultarán a ti. Entonces, cuando usted lee esto, usted dice, ¿cómo así que el Espíritu Santo puede ser tentado? Note esto. Este término tentación aquí es el término de inducirlo a tomar una decisión que él no quisiera. Es diferente. Dios, el Espíritu, no quiere pelear con nadie. Él no quiere matar a nadie. Él lo que quiere es salvarlos, presentarles a Cristo. Pero hay hombres que lo instan a que él haga lo que no quiere hacer. Por eso no serán perdonados. Porque el Espíritu no fue enviado para hacer lo que no quiere hacer. Él fue enviado para hacer lo que él anhela hacer, y es presentar a todo el mundo a Jesús. Pero hay muchos hombres que lo tientan a él. Y no hablamos de tentar, sino lo instan a hacer todo aquello a lo cual él no quiere hacer. ¿Ah? Tentarlo a ira. Sí, igual que al padre, que al hijo. Lo instan a ira. Entonces no es el término de tentación de pecado.
es el término de retarlo a él a destruir algo que él ama. Qué triste, qué fuerte, retar a Dios a destruir lo que él creó con amor. Ahora, ¿cómo podemos encontrar podemos decir, Sara Mota me levantó la mano, te escucho, Sara. Abre tu micrófono, Sara. Entonces se equivocó, Sara. Ok, recuerde que los estoy siguiendo y si alguien me levanta la mano, puede preguntar, puede participar. Igual aquí, amén. Porque esta clase, o sea, cuando tengan clases conmigo, ustedes saben que son masterclass. Y yo voy a poder responder. Sí. Porque como directores tenemos que profundizar las cosas para que nos queden claras. Entonces, Pastora María va y va primero mi hermano Jefferson y luego la Pastora María, por favor, para que le pasen el micrófono. ¿Listo? Jefferson, te escucho. Pastor, es que Hechos 5, ¿qué es que no pude apuntarla? Hechos 5:9. Gracias, era solo eso, mi pues. Héctor, ¿tú no estás reflejando allá la pantalla completa o sí? Para que miren, sí, para que miren la Biblia en la pantalla completa y puedan, en un momento, yo aquí veo que no la está reflejando, entonces por favor, cuando leamos la puedan reflejar, eso. Ahí está. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Listo? Ok, ahí está Jefferson. Bueno, voy a escuchar la pregunta de la Pastora María y la respondemos. Pastora. Quiero preguntar, el pastor nos está enseñando de que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ellos tienen toda la misma función, ¿cierto? No, ¿O son tienen iguales? el mismo rango de adoración. Eso. Entonces, ¿en qué consiste que dice que toda blasfemia será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya vamos para allá. Eso te lo voy a responder hoy. Listo. ¿Listo? Tranquila, Listo. que en el término de la clase, al finalizar, les va a quedar claro qué es la blasfemia, que todo será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya vamos para allá. ¿Listo? Téngamela ahí, pastora, porque eso se va a poner bueno. Por eso les digo que a mí me gusta las exégesis en las materias, porque esto nos aclara mucho. Bien, la pastora me hace una pregunta, pero primero salgamos de aquí. ¿Listo? Para luego entrar. ¿Listo? Y Pedro le dijo, ¿pero qué conviniste en tentar? Entonces vamos a aclarar esta parte de que tentar es retarlo a hacer algo que él no quisiera hacerlo, destruir lo que ama. Miremos la traducción del lenguaje actual, por favor, Etícor, querido. Mira lo que dice aquí. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Para qué? Para engañar al Espíritu del Señor. Entonces dígale al que tiene a su lado, hay unos que tratan de engañarlo. ¿Sí me entiende? Lo instan a hacer lo que no quiere al Espíritu. Y no es que él lo vaya a hacer, pero por su carácter santo, a veces tiene que ejecutarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero otra versión nos lo va a aclarar mejor. Palabra de Dios para todos. Pedro le dijo, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Probarlo. Vamos a ver si es capaz de darse cuenta que le estoy mintiendo. Uy, qué tremendo. Vamos a ver si Dios es capaz a ver, lo reto Dios, a ver si usted es capaz de mandarme una enfermedad, a ver si usted existe. Y el Espíritu Santo dice, yo nunca he querido eso, pero tú me estás probando. Tú, un insignificante hombre, probando a tu aliento de vida. Tremendo, ¿no? Impresionante. Así que aquí entra la respuesta a la pregunta que me hizo la pastora. Ya sigo contigo, pastora, por favor. ¿El Espíritu Santo puede ser blasfemado? ¿Por qué si el Espíritu Santo es blasfemado,
los demás entonces pueden ser blasfemados y ser perdonados. Esto es tremendo. Esa sería la pregunta. ¿El Padre puede ser blasfemado y ser perdonado? ¿El Hijo puede ser blasfemado y ser perdonado? Ya vamos para allá. Por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 29 y 30. Él puede ser blasfemado. ¿Sí les está pareciendo interesante la clase? Ya vamos para la primera hora. Creo que estoy haciendo un resumen de lo que vieron hace 8 días, pero un poco más profundo. Si usted ya lo tiene, me da un fuerte amén. Mira esto. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Verso siguiente. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok, hazme un favor, vete ahora al versículo 28, porque le voy a enseñar una regla. Cuando usted quiere descubrir un regalo en la Biblia, usted no solo tiene que quedarse con el versículo que lo lleva a pensar eso. Si usted lee eso, usted dirá, entonces el Espíritu Santo es superior en adoración a Dios, o es mayor al Padre o al Hijo, porque Él es el único que si es blasfemado no es perdonado. Los otros dos pueden ser perdonados en ninguna manera. Lo que pasa es que aquí hay un secreto bien interesante cuando usted empieza a leer el versículo 28. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Siga. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y verso 30. Vamos a leerlo todo. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok, ¿listo? Vamos ahora a ir a la TLA y les voy a decir esto. Cualquier pecado es perdonado, menos atribuirle al diablo lo que Dios hace. No sé si me está comprendiendo. No sé si me está comprendiendo. Cuando hablan del Espíritu Santo, a veces pensamos que blasfemar contra Jesús será perdonado. No. Blasfemar contra el Padre, no. Lo que pasa es que nosotros malinterpretamos este texto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. O sea que atribuir cualquier cosa que ellos tres hacen al diablo es la blasfemia. Eso es lo que no tiene perdón. ¿Y cómo lo podemos dar a entender? Por favor, ya la tenemos desde el versículo 28, ¿sí? Mire esto. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga. Sigue el verso 29. Pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús. O sea, en los que los llevan la ejecución de un milagro, porque se está refiriendo a eso, eso nunca les será perdonado. ¿Por qué? Verso 30. Jesús les dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que Él estaba obrando o haciendo algo por medio de un demonio. O sea, que es una blasfemia contra Jesús, contra el Padre y contra el mismo Espíritu, pretender que una obra que Jesús, el Padre o el Espíritu hacen sea atribuida a un demonio. Ahora sí entendimos el contexto. Por eso, espéreme, si cualquier, lo voy a llevar ahora a una revelación más fuerte.
Si fuera solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí o no? Lo que condenaría y sería un pecado sin perdón, ¿por qué Jesús no perdona a los hombres que usaron su nombre, echaron fuera demonios y sanaron a la gente, pero nunca lo conocieron? Qué buena pregunta, ¿no? Porque Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿sí o no? Echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, pero Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Hacedores de maldad, pero están usando el nombre de Jesús. ¿Por qué no los perdonó? Si es una blasfemia usar el nombre de Jesús y echar fuera demonios sin conocerlo, ¿por qué no los perdonó? Porque lo que activa el nombre de Jesús es el Espíritu. Lo que activa el poder de la iglesia para acercarse a Jesús es el Espíritu. O sea que toda la esencia del Padre, del Hijo, es el Espíritu. Cualquier cosa que se le atribuya al Espíritu contraria o a Jesús contraria a lo que Él es como Dios, es una blasfemia y incluye al Espíritu. O sea que Jesús se está encerrando en sí mismo con el Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender o hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O lo entendimos bien? Ok, por si queda alguna duda, PDT por favor, palabra de Dios para todos. Desde el 28, y vamos a leer el 28, 29 y 30 y le damos la palabra a la pastora Yanei. Mire esto, esta me gusta mucho. Esta es una transcripción del arameo muy profunda. Mira lo que dice. Como los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno, es decir, lo estaban acusando de ser un demonio, de echar los demonios por Baal Zebú, ¿se acuerdan? Como lo estaban acusando de tener un espíritu maligno, Jesús les dijo, les digo la verdad, Dios podrá perdonar cualquier otro pecado, aun si alguien reniega de Dios, renegar. Pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable de ese pecado para siempre. Sigue por favor. Como los maestros de la ley lo acusaban, entonces Él les dice para siempre. Verso 30 también creo que ahí culmina. Y vuelve otra vez a recalcarlo. Porque esos 3 versículos se resumen en ese solo. ¿Lo entendimos? Entonces, en pocas palabras, no crea usted que renegar de Jesús le será perdonado, o renegar del Padre le será perdonado, porque ni el mismo Padre perdonó a Israel cuando renegaron de Él en el desierto. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo tienen el mismo complemento. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Doy la palabra a la pastora y le doy la palabra a Natalia. ¿Listo? Pastor, ¿se puede blasfemar al Espíritu Santo cuando, porque he escuchado, ¿no? a cristianos o miembros de la iglesia, cuando dicen, ay, pues que Dios les revele, pues que Dios les revele. Hay veces dicen, no, yo no cuento nada, pues que Dios les revele. O si tienen a Dios, o que Dios les revele. Entonces, ¿se puede estar blasfemando del Espíritu Santo? No, no es una blasfemia. Es una, podemos decirlo de esta manera. Esto les va a sonar fuerte, pero hay personas que se dan cuenta de un error en la iglesia. Entonces, ay, el Señor me mostró esto, y contaminan a otra y les dicen, ay, yo me voy de esa iglesia, pero que Dios le revele a usted. ¿Sí me hago entender? Eso. O que Dios le muestre. Lo que está diciendo la persona, o lo que la persona está haciendo, es sembrar en otra cizaña. Al igual, también está tentando a Dios. No está blasfemando, lo está tentando. Y miremos esto, lo está tentando ¿a qué? Si usted es suficientemente Dios para mostrarme a mí, le mostrará a Él. Pero muchas veces Dios no le quiere mostrar a otro lo que te mostró a ti, porque tú estás llamado a orar, a perdonar o a corregir. Y muchas veces Dios no le muestra a toda una iglesia lo que le muestra a 2 o a 3 dentro de la misma iglesia. Entonces, no se está tentando a Dios, no se está blasfemando a Dios, pero se le está tentando a Dios.
y la persona está teniendo un mayor concepto de sí mismo de lo que crea. Porque cuando dice que Dios le revele, le está diciendo, ay Señor, si esa persona es metida con usted, revélele, y Dios le revela al que quiere. Es ser atrevido con Dios, no es blasfemar, pero es ser atrevido con Dios. Es ser, como dicen los jóvenes, lamparoso con Dios. Sí, decirle a Dios, eso es un estado de soberbia, ¿cierto? Y también es un estado de sembrar cizaña, porque entonces la persona a la cual escuchó eso va a estar pendiente de mirar el defecto, pero jamás va a estar pendiente de si es Dios el que se lo revela o no. Pastor, porque ahí, por ejemplo, en Hechos de Ananía y ellos mienten a los apóstoles, ¿cierto? Ellos mienten a los apóstoles y los apóstoles dicen, no nos han mentido a nosotros, sino es al Espíritu Santo. Ok, ¿cierto? pero el término de la mentira no fue Sí. en el corazón hacia los apóstoles, sino hacia Dios. Porque dice que ellos convinieron en secreto, acuérdese, léanlo. Dice que ellos convinieron en secreto vender la heredad y guardarse una parte y quedar bien ante el público y decir, mira, se la voy a poner de esta manera a los que están ahí. Ya voy porque Sandra me levantó la mano y ya te doy la palabra. Se lo explico de esta manera. Ellos dijeron, vendamos la heredad, digamos esta vale 20 millones, vendámosla en 35 millones, nos guardamos 15, llevamos los 20 y decimos, oh, aquí está la ofrenda que le hemos dado al Señor. Pero realmente no le estaban dando nada. Ellos ya estaban sacándolo de ellos. Ellos lo que querían era quedar bien y engañar a la iglesia. Y luego yo no sé qué testimonio inventarse y decir, Dios nos proveyó 15 millones de pesos más y atribuirle algo a Dios que Él no había hecho. Por eso murieron, esa fue la blasfemia. Por eso blasfemaron contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque atribuyeron a Dios algo que Dios no había hecho. Entonces hay gente en la iglesia que le atribuye a Dios cosas que Dios no ha hecho y es una blasfemia. Ejemplo, oh, el Señor me dio este carro, Dios me dio este carro. Y mentiras, Dios no le dio el carro, la persona fue y pidió prestada, se metió en un crédito tremendo, ni siquiera oró para eso, pero le está atribuyendo a Dios algo que Dios no ha hecho. Y Dios no le está pidiendo gloria, aunque la intención sea buena. Se fueron los amenes. Yo he ido a casas de personas que, ay, Dios me hizo un milagro y me dio todo esto, y luego uno ve a la gente vendiendo perfumes y todo para salir del milagro. Porque se endeudaron para decorar la casa, pero dicen que es un milagro. No, milagro es cuando Dios hace algo que se sale de lo natural y te responde, y tú puedes decir que nadie tuvo una intervención. Ok, Sandra y Natalia. ¿Va Sandra, por favor? Buenas noches, Paz. Dios Buenas les bendiga. Una pregunta, ¿qué pasa con las personas que no creen en el Espíritu Santo porque así la iglesia se los ha enseñado, pero con el tiempo salen de esa iglesia y se empiezan a congregar donde es una iglesia donde creen en el Padre y Espíritu Santo? Ok, esas personas, cuando fueron enseñadas, la Biblia nos dice que eran dominadas por el espíritu de la ignorancia, el padre de los vientos oscuros. Entonces ellos blasfemaban sin conocimiento, como si no tuvieran Dios ni Señor. El problema de la blasfemia con el Espíritu Santo es blasfemar otorgándole algo al Espíritu Santo que Él no ha hecho, o quitándole algo que Él haya hecho y otorgándoselo al diablo con conocimiento. Porque note que lo que estamos leyendo aquí en Marcos 3:30 es que los maestros de la ley sabían el poder del Ruach HaKadosh. Ellos sabían el poder del Espíritu de Dios, porque ellos sabían que el Espíritu de Dios descendía de vez en cuando sobre los reyes, sobre los profetas. Entonces ellos estaban atribuyendo que era un demonio quien estaba dirigiendo a Jesús y no quien era Dios. O sea que ese pecado entra cuando alguien blasfema del Espíritu Santo con conciencia. Porque si alguien no conoce a Cristo, mucho menos conoce al Espíritu Santo. Y cuando no cree en el Espíritu Santo, está llevado por los espíritus de idolatría y de error. Entonces solo cuando el Espíritu se revela a ellos, que ellos vienen a nacer de nuevo. Antes no.
porque ellos ya están condenados, están destituidos, viven en tinieblas. ¿Me entendiste, Sandrita? Sí, Paz, gracias. Ok, Natalia y Jefferson. Pega tu micrófono un poquito, por favor. Yo lo que quería preguntar era los ejemplos, o sea, otro ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo, pues que nos diga la palabra, ¿sí? Porque no sé, digamos, este nos lo está explicando usted, que es por los, sí, los maestros, ¿sí? Por la regla de interpretación propia de la Biblia, ni siquiera los maestros. El mismo contexto te lleva a entender que le estaban atribuyendo a Jesús un demonio cuando era el mismo poder de Dios quien estaba obrando. O sea, el mismo contexto lo da. El otro contexto que tú puedes tomar como base de blasfemia del Espíritu Santo es Ananías y Zafira en Hechos 4. Lo acabamos de ver. ¿Cuál fue la blasfemia? Atribuirle a Dios un milagro que Dios no había hecho, mintiendo sobre ese milagro. ¿Cuál? Dios nos bendijo y vendimos una casa y nos ganamos 20 millones cuando la habían vendido en 35. Ese es el proceso. Entonces le otorgaron a Dios un milagro cuando ellos habían sacado provecho de eso. Y Pedro va y les dice: ¿acaso el Espíritu o la iglesia les estaba pidiendo que vendieran? Dios, el Espíritu Santo les pidió. Mira, para que usted entienda mejor esto, vamos a la historia, ¿sí o no? Porque eso hay que leerlo con evidencia. A mí me gusta que mis alumnos queden con la mente clarificada. Entonces vaya por favor al libro de Hechos, al capítulo 5, desde el versículo 1. ¿Les está gustando la clase? ¿Estamos entendiendo? Ok. ¿Se han entendido o alguna pregunta? No se me va ninguno sin preguntar y sin tener claridad. Ok, mire, vamos a ponerlo en la traducción del lenguaje actual, Eticor, por favor. Ananías y Zafira. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Mire, vendieron un terreno, sigue. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta, ¿sí ve? Se guardaron. El resto se lo entregaron a los apóstoles, sigue. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? ¿Por qué? Porque le preguntaron: ¿eso es todo el dinero? ¿Eso es todo lo que Dios te permitió vender? Y él: sí, ese fue, Dios me permitió vender. Pero él ya había sacado su tajada sin necesidad. Dios no le había dicho que lo hiciera. Sigue. Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Mire, lo está aclarando. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo trajiste? ¿Para qué lo trajiste? ¿Para figurar? ¿Para atribuirle a Dios una mentira? Le estaba atribuyendo a Dios una mentira, un milagro mentiroso. No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Sigue. Al oír esto, Ananías cayó muerto. Allí mismo entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Hechos 5:6, perdón. Como 3 horas más tarde, por eso yo le puse a Ananías la viuda por 3 horas. Como a las 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Mire esto. Miren, aquí aparece la mentira. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? O sea, Pedro llega y le dice: ven, Ananías, ¿verdad que ustedes vendieron un terreno en 20 millones? ¡Ay, sí! Dios nos dio el milagro y lo vendimos en 20. Y Pedro, sabiendo que lo habían vendido en 40, mentirosa, engañando al Espíritu. Así es, mire, respondió ella, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Verso 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Versículo 10.
Al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Verso 11. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Siga. Bueno, y ahí quedó. Y Dios siguió haciendo señales, prodigios y milagros. Pero vamos ahora a leerlo en la palabra de Dios para todos, por favor. Ya le doy la palabra a Jefferson. ¿Sí lo están entendiendo? Ananías y Zafira murieron porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la blasfemia? Atribuirle un milagro que él no había hecho para vanagloriarse ellos. Dios nos permitió vender la casa en 20 millones, aquí está la siembra, y ya lo habían vendido en 40, engañando a Dios, al Espíritu. Mira, ni siquiera Dios se los había pedido. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: vendamos esto, mira, vendamos esta casa. La vendemos en 40 millones, llevamos 20 y decimos que Dios nos permitió venderla solo en 20. Toda la iglesia nos va a alabar y va a decir: uy, los siervos de Dios, los donadores de Dios, los benefactores de Dios se van a beneficiar de algo que Dios les había permitido hacer. Y ellos lo hicieron. Nadie les pidió nada, ellos lo propusieron. Pero aunque la intención fue buena, el deseo fue malo. Y hay mucha gente, esto los va a sacudir, que trae ofrendas en el corazón a la iglesia. Se propone algo en la iglesia, pero lo hacen para mostrarse ellos, incluso atribuyéndole a Dios algo que Dios no les ha pedido. Eso es blasfemia. Pastor, ya te doy la palabra, pero quiero leerlo en la PDT todavía de corrido. Vamos, ¿lo tenemos ahí? Palabra de Dios para todos, todavía más claro, porque es que es bueno aclarar esto del Espíritu Santo. Para eso tenemos media hora ahorita para hablar del Espíritu Santo más, y van a tener a Espíritu Santo 2 también en el mes de agosto. Listo, miren esto. Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Él vendió un terreno que tenía, ¿sigue? Pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que él había hecho y estuvo de acuerdo. Fue todo planeado. Sigue. Entonces Pedro dijo a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Aquí está la blasfemia. Aquí está la muerte. Pero sí, de engañar. Pero ¿qué estaba haciendo en la iglesia? Sí, es la mentira. Pero la blasfemia está ¿en qué? En atribuirle al Espíritu Santo ante la iglesia algo que el Espíritu Santo no puso en su corazón, nunca lo presupuestó y jamás lo aprobó. Porque ¿dónde muere? No sé si lo están entendiendo. ¿Dónde muere? A ver, se las pongo de esta manera porque creo que no me están entendiendo, pero se las voy a barajar así con plastilina. Ananías y Zafira habían podido meter la plata en un sobre e irlo y dejarlo ahí y no decir nada. Ya, que no sepa tu mano derecha lo que supo la mano izquierda. Listo, dejaron ahí. Ya, eso era lo que habían presupuestado, dar eso. Nadie les estaba diciendo den más o den menos. Pero al parecer Ananías entra con el sobre diciendo: oh, vendí en 20 millones mi finca, aquí está la siembra para ti, papito Dios. ¡Pran! Y Pedro le dice: venga, ¿por qué miente al Espíritu? ¿Por qué trata de atribuirle algo al Espíritu que él no les dijo? Usted no la vendió en 20, la vendió en 40. Si iba a traer algo a Dios haciendo bombos y platillos, tráigalo todo. Usted trató de ganarse la fama por medio de la iglesia, atribuyéndole al Espíritu Santo que le permitió vender eso en ese precio cuando usted no lo vendió. Usted ya sacó su parte, le mintió a Dios, le mintió al Espíritu,
Pensó que Dios no lo había visto cuando usted planeó todo esto. Dígale, un show en la iglesia. Eso es lo que es la historia genuina. Porque Él no muere en otro lado, Él muere en la iglesia. O sea que Él quería que si usted lee la historia, a ver, pensemos un poquito como teólogos acá. Si usted lee la historia, ¿qué quería Ananías y qué quería Zafira a través de esa siembra? A ver. Van a gloriarse. Van a gloriarse, mostrarse, ¿usando a quién? Al Espíritu Santo. Diciendo es que Dios nos tocó el corazón. Cuando la intención fue de ellos, Dios nunca les habló. No sé si ahora sí me está entendiendo. Entonces, si pasar el micrófono, por favor, pastor. Exacto. Exacto, muy bien. Lo mismo. Ellos querían atribuirse la misma benevolencia que se le había asignado a Bernabé, el justo, el que daba. Eso está en el capítulo 4. Muy bien, me gusta eso. Por eso hay que leer contextos mediatos e inmediatos. Muy bien, excelente. Ok, Jefferson, te escucho porque tenemos que avanzar. Mi pastor, yo tengo y escucho dos al pastor, preguntas. escucho a Jefferson y sigue el pastor Ovidio. El pastor dice que uno no, o sea, las personas no debemos decir, yo compré este carro y gracias a Dios, Dios me dio este carro. No. Porque le estaríamos atribuyendo No. algo a Dios que... No. ¿En serio? Es el término de atribuirle algo a Dios cuando Él no te lo ha dado. A ver. Entonces digo yo, Dios me regaló este carro. Sí, si tú dices Dios me regaló este carro, que de verdad te lo haya regalado y testifica el día que lo acabaste de pagar. Exacto. Segundo. Porque de lo contrario Dios no te lo ha dado, tú lo estás trabajando para pagarlo. Sí, lo entiendo muy bien, pero entonces la parte de la Biblia donde dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es voluntad de él. Ahora, y cuando... aquí creo que también te digo una cosa, es una muy pésima interpretación de que la hoja del árbol no se mueve sino sin la voluntad de Dios. Porque préstame atención, cuando tú lees ese contexto no es que nada se mueva sin la voluntad de Dios. Hay hombres que se mueven sin la voluntad de Dios y ese será su castigo, moverse sin la voluntad de Dios. Y así pasa. Por eso el libro de Romanos nos dice que todo hombre que se mueve por la voluntad de Dios es dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces hay hombres que hacen su propia voluntad y se la atribuyen a Dios, y ese es el castigo, la reprensión y la ira de Dios. Porque mira, tú dices, ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, pero hay otro texto que dice, hay caminos que para el hombre son buenos, pero para Dios son perdición, y hay muchos que se atraviesan por ellos. Entonces, o sea que la voluntad de Dios era que ellos se perdieran o quisieron hacer su propia voluntad cuando hay una voluntad divina. Ok, y la otra sería, digamos, mi esposa es vendedora. Cuando ella vende, me dice, gracias a Dios, hoy hice una venta. Claro, le está atribuyendo a Dios las gracias de que le permitió vender, pero en ningún momento ella está diciendo, oh, Dios me hizo un milagro y vendí. No, Dios le permitió vender. Es que el problema de la blasfemia, para que usted me entienda, es atribuirle algo a Dios que Dios no ha hecho. Una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que Él lo haga directamente. Entonces, un ejemplo, Dios permite que Miguel, vamos a suponerlo para que usted lo entienda, Miguel acaba de comprar una moto, ¿cierto? Yo la he visto por ahí. Dios permite que Miguel compre una moto y Dios le provee poco a poco para que la pague. ¡Wow! Dios estuvo con Miguel, ¿cierto? De una manera u otra Dios permitió, pero es diferente cuando viene Miguel y me dice, pastor, figúrate que me encontré un hombre, amigo, que me dijo, Miguel, Dios me habló y me dijo que te sembrara esta moto, me hizo los papeles, me hizo todo y yo no tuve que hacer nada, pastor. Eso es un milagro. Fue algo completamente diferente
a que Miguel tuviera que trabajar para pagarla. Aunque Dios permitió que Miguel pagara su moto, no es atribuido como un milagro, es atribuido como misericordia de Dios. Lo otro es un milagro del poder de Dios que tocó a alguien para darle la moto sin que Miguel tuviera que hacer absolutamente nada. Ok, pastor, muchísimas gracias, quedó muy claro. Ok. Por eso es tan importante que usted sepa discernir entre la misericordia de Dios, la presencia de Dios y los milagros de Dios. Milagro es todo aquello donde usted no interviene, donde es Dios quien lo hace directamente. Miren, amados, yo puedo decir, Dios ha hecho un milagro estos días en mi salud. Yo no he tenido el dinero para hacerme el examen, el mapeo que tengo que hacerme. No lo he tenido. Y Dios me ha dado una fortaleza y un descanso. Y Él me dijo, te voy a rejuvenecer. Y yo no sé, hermano, está usando algo muy, muy hermoso. Y creo que es unción en meterme en la presencia, de traer unción que está haciendo algo. Yo me siento sano en muchos aspectos últimamente de mi cuerpo. Y esto es un milagro, para mí es un milagro, porque nadie intervino. Es diferente cuando yo digo, uy, Dios me permitió vencer una enfermedad, pero tuve que comprar droga y droga y droga y droga. Es diferente cuando Dios interviene. Entonces, espero te haya quedado eso claro. Pastor Ovidio tenía otra pregunta y avanzamos por favor a la siguiente parte. ¿Hay otra persona? Resulta que en Hechos de los Apóstoles como que dice que había una comunidad cristiana y vendían todas sus propiedades y las colocaban a los pies de los apóstoles. Entonces creo que Ananías y Zafira también fueron a hacer lo mismo. Sí. ¿Ve? Y ahí fue cuando ellos no colocaron todo lo que lo habían vendido, porque los otros que vendieron sus propiedades lo colocaban, era todo lo que han vendido, y él fue a decir lo mismo, que él había vendido la propiedad, y Dios fue una parte y la otra se la guardó. Y eso eso fue lo que les gustó al Espíritu Santo. Exacto. Eso viene, esa historia viene desde Hechos 2. Donde dice que partían todo, lo tenían en común y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos y traían todos los bienes a los pies de los apóstoles. Luego en el capítulo 3 el evangelio se extiende. En el capítulo 4 Juan y Pedro son encarcelados y amenazados, salen, oran, el lugar donde está tiembla y todo el mundo empieza a ver el poder de Dios y se levanta un hombre dadivoso llamado Bernabé y de ahí luego se conecta con el capítulo 5. Bueno, creo que he leído bien la Biblia. Creo que la he leído bien, entonces me acuerdo un poco. Ok, bien. Mientras tanto, me da mi hermano Fernando, por favor, la intervención, hermano Fernando. Vamos a buscar también las relaciones personales del Espíritu. Usted va a buscar Mateo 28, 19. Ahí lo deja quieto. Y hermano Fernando, te escuchamos. Pastor Fernando. Muy buenas noches, pastor y queridos hermanos. Una pregunta, a ver si tiene que ver con el asunto, está fuera de contexto, sino que ha estado en mi corazón preguntarlo, ¿sí? Sí. La palabra cuando dice el texto bíblico que dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, ¿tiene algo que ver? Sí, claro que sí, mi pastor, muy buena pregunta, gracias. La Biblia nos dice que de toda palabra ociosa tendrán que dar cuenta los hombres. Por tus palabras serás enjuiciado, por tus palabras serás perdonado. Recuerda que todo tiene que ver con las palabras. Lo que nuestro corazón da, bendice o contamina al hombre por nuestras palabras. Todo nace en el corazón y se transmite. Ahora, cuando una persona habla babosadas, acerca del Espíritu Santo, se pone en riesgo. Cuando otros se las dan de muy sabio y acortan el poder del Espíritu Santo, también. O sea que, ¿cómo así, pastor? Sí, se ponen en riesgo los que empiezan a atribuirle al Espíritu Santo cosas que no hace el Espíritu Santo. Ejemplo, ahorita hay un movimiento apostolítico muy raro, donde todo el mundo quiere hacer crecer pies. Y le atribuyen al Espíritu Santo crecer pies. Y les voy a contar algo muy vergonzoso. Hace 5 años me invitaron a un evento aquí. Y figúrate que yo había tenido un accidente por andar pisando mal en mi casa. Venía de haberme fracturado un pie.
por tratar de golpear a alguien innecesariamente. Y a mí nunca me da pena reconocerlo en aquel momento, ¿sí? Y di un golpe y me fracturé este pie. Pero soy tan de buenas que bajando me desgoncé el otro. Se me salió el tobillo literal y estaba con los dos pies completamente malos. Y Dios me dijo, venga para acá. Yo estaba en esa transición pastoral en aquellos años atrás, como les digo. Y Dios me estaba diciendo, no, tú no puedes pretender solucionar problemas como los de afuera. Y Dios nos enseña a los pastores. Pero yo buscando mi sanidad, me invitaron a una campaña aquí en una iglesia X, no voy a decir, pero sé que era aquí en Bosa, al lado de la cancha aquí de la despensa. Y fui y trajeron ese apóstol. Hermanos, y el apóstol, siéntate, el Espíritu Santo me muestra que tú tienes un pie más largo que el otro y él te va a sanar. Y me cogió los dos pies y yo pegué, fue el grito y le pegué su calvazo. Perdónenme. Y él, está endemoniado el siervo. Le dije, ¿cuál endemoniado? Si estoy con las dos piernas fracturadas y usted viene a decirme que el Espíritu Santo, no sea mentiroso. Yo me senté porque yo pensé que usted iba a orar para que Dios me sanara las dos piernas, no para que me alargara una pierna. Yo no quiero estar cojo. Y me paré, me vine muy enojado, muy triste y llorando. Y yo, Señor, ¿por qué te atribuyen cosas que tú no has hecho? Iba con Juan Carlos, un líder que se congregaba con nosotros. Desde ese día Juan Carlos hasta se retiró de acá porque se cerró, se bloqueó a creer en el movimiento del Espíritu Santo, porque alguien cogió el poder del Espíritu Santo para hacer cosas que no hace el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no haga milagros, sí, Él los hace. Él no necesita sentar a una persona para... aquí tuvimos al apóstol Francisco, Dios le guió. Él en ningún momento le dijo al hermano, tiene la pierna más larga que la otra, no, sino los sentó y les dijo, Padre, endereza su espalda. Si uno estaba orando por la espalda. Pero hoy en día hay una moda que el Señor alarga los brazos, que no los alarga, que sí los alarga, que... Escúcheme, si el Espíritu Santo de Dios va a hacer un milagro, Él no necesita suplantar ningún milagro. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también la blasfemia, ojalá que siga, que es aquí, hermano. Ojalá, hermanos, que pudiéramos entender esto. Pero también es blasfemia aquellos que dicen que ya el Espíritu Santo no hace milagros, que Él ya cesó, que esos que hacen milagros son unos falsos. No, tenga cuidado. Atención, cuidado, es peligro el que usa al Espíritu Santo para hacer una burla de Él, como es peligroso el que niega que Él tiene poder para hacer algo. Las dos son peligrosas. Así que me perdonará si hay algún hermano bautista aquí que toma clases con nosotros o no. Qué pena, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu de Dios no ha cambiado. Quien cambia es el hombre. Pero yo soy testigo de que Dios puede hacer milagros. Yo no tengo tendones y muevo mi mano sin tendones. Y Dios me dijo, te haré ese milagro. Hizo ese milagro. Eso se lo reconozco al Señor. Ningún hombre oró por mí, como también un hombre oró por mí. Y fui liberado de bolas de pegante por consumir droga cuando estaba en el mundo. Fui liberado de eso y Dios sanó mis pulmones en aquel entonces. Y estoy seguro que fue el Espíritu por medio de ese hombre. Amén. No le quito el poder al Espíritu, pero jamás me verán a mí orando aquí por un milagro falso. Y aquí hemos orado por milagros donde hemos visto a Dios sanando cánceres de estómago, sanando cánceres cerebrales. Y Dios me habló este año y me dijo, ya tienes apertura para orar por milagros sobrenaturales. Por eso los cultos de los viernes y los domingos están cambiando. Ya tengo permiso, porque incluso para tú moverte en lo sobrenatural debe ser supervisado, debe ser dirigido y debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso le falta a la iglesia en este tiempo. Yo espero que usted esté aprendiendo y esté recibiendo esto con hambre de Dios. Amén. Ya tenemos Mateo, por favor. Aleluya. Porque ahora quiero hablar de las designaciones personales. Anote, designaciones personales del Espíritu Santo.
designaciones o relaciones, pero es mejor poner designaciones. Listo, si vas a cambiar, cambia, haz el cambio, pues nada, porque se ve muy borroso acá. No sé si sean. Ah, ok, listo. Entonces, las designaciones personales. Esta palabra designaciones o relaciones personales son nombres que se le atribuyen a Él, nombres que se le dan al Espíritu Santo. ¿Listo? A Él se le da el nombre de Paracletos. Parácletos, también en el griego. Paracletos le decimos nosotros, pero el nombre original es Parácletos. Cuando usted pronuncia en griego, Parácletos, este término Parácletos o Paracletos es la palabra griega que significa bastón, consolador, un ayudador, alguien que está contigo. Parácletos o Paracletos. Lo tenemos. Ya sabe, bastón, consolador, ayudador. Otro que se le da es el espíritu de la promesa. Uy, a mí me gusta mucho ese nombre, el espíritu de la promesa. El nombre de Paracletos está en Juan 15:26 para que lo anote. Y la palabra espíritu de la promesa está en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Mi hermano Héctor. Efesios 1:13. Esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas nuevas sobre la salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios le puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El espíritu de la promesa en Reina Valera 60, Héctor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Impresionante, ¿no? También se le llama el espíritu de poder. Isaías 11:2. Y reposará sobre él ¿qué? El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok. También se le llama el espíritu de la verdad, que lo acabamos de leer, eso lo leemos en casa, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el primero, ¿no?
¿Listo? ¿Puedo seguir? Seguimos con los últimos 30 minutos, ¿no? ¿Listo? Porque esto se va a poner bueno. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Está aquí? Entonces, la deidad del Espíritu Santo, les comento, Él es una persona divina. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué es una persona? Que tiene atributos de una persona, pero el Espíritu no tiene cuerpo. Y ese es el problema, que mucho unitarista, mucha persona dice que Él no es una persona, o los testigos de Jehová dicen que Él es una fuerza y que Él no es una persona, porque Él no tiene cuerpo. A ver, se lo explico de esta manera. Usted es una persona forrada en un cuerpo. Usted es una persona forrada en un cuerpo. Cuando su cuerpo se desintegre, lo que será salvo será condenado es su persona. Esa persona es conocida en hebreo como nefesh, alma. Nefesh, alma, que es diferente a su soplo de vida, que es neuma. Entonces dígale al que tiene a su lado: yo soy una persona que tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Entonces no pretendamos que el espíritu tenga cuerpo para ser persona, porque lo que lo hace persona es que piensa, raciocina, tiene intelecto, tiene divinidad, dirige, guía, pero no necesita un cuerpo. ¿Aló? Si esto fuera así, que el Espíritu Santo no fuera una persona, entonces el Padre tampoco lo sería. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque el Padre toma forma de cuerpo para manifestarse a los hombres. Toma forma en el cuerpo para hablarle a los hombres. Ejemplo, dice el libro de Éxodo que el Señor se inclinó y miró la aflicción de Israel. Mirar es término de ¿qué? De alguien que tiene ojos. Y le dice a Moisés en Éxodo 3: yo he escuchado el clamor de mi. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, clama a mí y yo te responderé. He escuchado el clamor de mi pueblo. Está diciendo que es alguien que tiene oídos, y responderé es alguien que tiene boca. Entonces el Padre tiene oídos, tiene boca. Isaías lo ve sentado sobre el templo y no es un hombre, pero toma forma. Entonces Dios es una persona sin cuerpo hasta Cristo. ¿Hasta qué? Hasta Cristo, porque Cristo es un ser teoantrópico. ¿Qué es teoantrópico? Ya lo expliqué en la clase de Cristología. Que es Dios hecho hombre. No es Dios 100% hombre y 100% Dios. Porque si es 100% hombre, entonces pecaría como un hombre. Y si es 100% Dios, sería Dios con el pecado de un hombre. Entonces eso es una blasfemia. Es Dios en forma de hombre, Cristo. Pero el Espíritu es una persona sin cuerpo. ¿Ven? El Espíritu Santo es una persona sin cuerpo, es divino, por eso es el misterio de su divinidad. Ahora, Él es coigual, diga coigual. Anóteme esa palabra, co-igual. Esa palabra coigual significa que tiene el mismo poder, el mismo rango, la misma existencia, la misma preexistencia, la misma
densidad que Cristo y que el Padre. Impresionante, ¿no? Coexistente con el Padre y con el Hijo. No obstante, para que usted me entienda aquí, Él es la tercera persona de la Trinidad en nuestras propias vidas. Ahora, note esto. En nuestras vidas comunes pueden que existan personas que son iguales en posición social, ¿sí o no? ¿Sí lo ha visto? Ejemplo, el rey de España y el rey de Francia. ¿Son iguales en posición? ¿Cierto que sí? Uno es rey de España y el otro es rey de Francia. La reina de Inglaterra es igual en posición al rey de Francia, ¿cierto? Es igual en posición al rey de España y es igual en posición la reina de Inglaterra. ¿Tengo o no tengo razón? Pero mi pregunta es esta: ¿lo mismo que hace el rey de España lo hace el rey de Francia y lo hace la reina de Inglaterra? No, porque cada uno tiene que dirigir un pueblo con diferente función. Aunque los tres son reyes, ¿sí o no? Entonces, así es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres tienen la misma designación de reyes, pero los tres tienen ejecuciones diferentes. Note aquí, ¿cuál es la ejecución central del Hijo? Salvar, ¿cuál más? Y ser Señor. ¿Por qué? Porque acuérdese que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, y en Él está toda la salvación. La función de Jesús es ser Rey y Señor, y en este momento ejecuta una en el cielo. ¿Cuál? Intercesor. Son las tres funciones del Hijo: Salvador, Dios o Señor y intercesor. Cuando la iglesia suba en el arrebatamiento y el Señor venga, la asignación de Jesús será ser juez. ¿Sí me hago entender? Ahorita Él es Salvador y Señor e intercesor. Cuando la iglesia suba y Él venga, ya será juez. O sea que ahorita su asignación es Salvador, Rey y Señor. Ahora, ¿cuál es la asignación del Padre? Porque la gente no la sabe, la gente no la sabe. O la función del Padre. Juez supremo, muy bien, Viviana ya estaba en clase. Juez supremo, creador, y ejecutor. Entonces, juez supremo, creador y ejecutor. ¿Ejecutor de qué? De sus juicios. ¿Ejecutor de qué? De su gracia por medio de su Hijo. ¿Sabía usted esto, amado alumno? Que contamos con 10.000, ¿no? Galaxias conocidas, y todos los días se crean 1.000. ¿Quién las crea? Y solo para llegar a la segunda galaxia nos bastaría 20 años a la velocidad de la luz. Dios, o sea, imagínate, Dios todos los días crea, todos los días. Incluso Él es recreador también, por eso se le llama ejecutor, recrea. Pregúnteme por qué. Porque Él había hecho la galaxia, el diablo la desordenó y viene Bereshit en el libro de Génesis y Dios recrea la tierra. Lo que estaba desordenado y vacío lo organizó en un momentico. Y escúcheme, esto es lo que a la gente no le gusta. Imagínese un Dios que es capaz de parar su vida de cabeza y volverla a organizar en un día.
¿Cómo, pastor? Sí. En un día Job lo perdió todo. 14 años después, cuando ya no tenía esperanza, en un día lo recuperó todo. Aló, por lo menos dígame amén a ese aleluya, ya los alumnos de MIT. Ese es el poder del Padre. Por eso dice que Dios es tan profundamente creador que Él chasquea sus dedos y le convierte la vida de una persona patas arriba en un momentico. Y la gente no cree que Dios puede traer maldad. Uy, no, Dios no es malo. El padre de la maldad es el diablo, no. Eso lo veremos acá cuando veamos teología sistemática. Pero Job y Jeremías dice, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Ahora imagínate, un rey se rebela contra Dios, un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Que lo desobedece. Saúl. Y Dios llega y dice, ¡hey! Ustedes, los demonios allá, los que están jugando ajedrez con el diablo, necesito uno de ustedes que vaya y posea a Saúl. Y vino un espíritu malo de parte del Señor a Saúl. Otro día, un rey se llenó de ser testarudo y dijo, voy a ir a la guerra contra Recabab y voy a vencer. Y mandó traer sus profetas y todos le profetizaron que iba a vencer. Y Dios ahí sentado en su trono, ¡hey! Siervos malos, inservibles, necesito uno de ustedes que sea espíritu de mentira en la boca de esos profetas. Todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se sujeta a Dios. Y Dios no es malo, pero Dios es justo. Escúcheme esto, Dios no es malo, pero Dios es justo. Y Dios devuelve maldad al malo. ¿Por qué? Porque es lo que merece. Porque la palabra justicia es dar a cada uno lo que merece. O sea que la asignación del Padre es juez supremo, creador y ejecutor. Y la función del Espíritu Santo, primero, consolador o ayudador, ¿sí o no? Ayudador, ¿cierto? O consolador, como lo quiera poner. ¿Cuál otra? Supervisor. Supervisor, lo acabamos de ver, muy bien. Intercesor, muy bien. Maestro. Muy bien, me gusta eso, me gusta que estuvieron en la clase, están aprendiendo. ¿Cuál otra? Guía. Testigo. ¿Cuál? Guía. Guiador, muy bien, Wilson. ¿Cuál otra? Testigo. Testigo, muy bien. ¿Cuál otra? Oiga, sí anotaron, oiga, estuvieron en la clase estos muchachos. Muy bien. ¿Cuál otra? Ajá. ¿Cuál y en otra? ese orden de ideas, destructor también. ¿Cuál? Porque puede destruir. Destructor también, sí. Aunque procura no hacerlo, ¿no? Recuerde que él procura dejarle ese juicio al Padre, pero él lo puede hacer. Él es convencedor, muy bien, hermana, porque la Biblia dice que él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Muy bien. Salvador. No, porque esa función es la del Hijo. Él es coigual. Coigual, sí, pero acuérdate que es coigual en el rango, no en la función. Acuérdate que la función se designa. Él está sujeto a una función por amor al Hijo y por sujeción al Padre. En la Trinidad o en la manera de ejecutar Andrés y demás, no hay celo alguno, no hay rivalidad alguno entre la triunidad de Dios. Ellos entienden sus funciones. ¡Qué hermosura! No hay celo alguno y ninguno de ellos interviene en la asignación del otro sin permiso. Impresionante. Ninguno está buscando ser más grande, no, porque los tres son Dios.
Lo acabo de hablar. Es como la reina de Inglaterra, perdón, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Francia. Los tres son reyes, pero tienen diferentes ejecuciones. La ejecución del Espíritu Santo en este momento es ser todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo asignó para eso en este tiempo. Para guiar, para ser maestro, para ayudar. Y la iglesia tiene que tener claro eso. Amén. Ok, seguimos. Ya volvemos en pantalla, tranquilos, amados. Listo, entonces, como Él coexiste, es igual, prepárese porque aquí voy a profundizar. En estos 15 minutos los voy a llevar a una profundización muy fuerte. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está listo? El Espíritu Santo es llamado Dios. Ya lo vimos. ¿Sí o no? En Hechos. Pero Él es también llamado el supervisor del templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Los tres templos, diga, los tres templos. Aquí lo quería sumergir. Él es el supervisor de los tres templos. No sé si usted sabía que existen tres templos de Dios. Nosotros solamente hablamos de dos. Sabía que me iban a pelar los ojos, pero me gusta esto. Diga, primer templo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Primera de Corintios 3:16. Nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que Él vive en el templo. Él es el supervisor del templo. Somos templo de Dios debido a que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea que Él es supervisor del templo. Segundo templo, el templo de invocación de los hombres, que primero se llamó tabernáculo, luego se adaptó al templo de Moisés y ahora se llaman iglesias, que son el modelo de lo que está en el cielo. O sea que ¿cuál sería el tercer templo? No, ese es el segundo. El primero es el cuerpo, el segundo es la iglesia física donde nos reunimos. Él se hace presente porque si todos nosotros lo traemos, Él se manifiesta. Pero el tercer templo, anótelo ahí, el tercer templo es el trono de Dios. En el libro de Apocalipsis, Él es el arco iris alrededor del trono de Dios. Él es el mar de vidrio. Él es las bolas de fuego, como los ojos de Dios que rodean toda la tierra y que rodean el templo por dentro y por fuera. Nada se le escapa. Él es el guardián como tal. Él es el supervisor del mismo trono de Dios, porque Él es el Espíritu que da esencia a ese Dios. Y escúcheme, por eso el hombre espiritual, que es guiado por el Espíritu de Dios, a esto lo quería llevar. Míreme aquí porque lo voy a llevar por estos 15 minutos. Profundice conmigo acerca de esto porque esto va a estar impresionante. Por eso el espiritual entiende todos los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Y Dios y el Espíritu es el único que escudriña ¿qué? La mente y los pensamientos ¿de quién? Del Padre. Entonces, síganme ahí en cámara y síganme ustedes aquí. El espiritual, que es guiado por Dios. Venga, hermana Paula. Se lo voy a poner de esta manera. Paula, que está aquí, se guarda para Dios. Ella es guiada por el Espíritu. El Espíritu de Dios
vive en ella, ¿sí o no? El primer templo. Pero Paula está aquí en el segundo templo. Pero si Paula es espiritual, tanto en el templo como fuera del templo, ella va a recibir información del templo de los templos. Es decir, que el Espíritu la va a coger y la va a llevar directamente ¿a dónde? Al trono de Dios, donde el Padre le da secretos al Espíritu y el Espíritu se los revela a ella, dentro de ella, porque ella es templo y ella los ejecuta y ella es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces no pretenda llegar al tercer templo de Dios y tratar de ir al cielo si usted no cuida su templo como persona y si usted no se congrega. No lo pretenda, porque el modelo de lo que está arriba es lo que el Espíritu Santo quiere manifestar abajo. Se fueron los amenes. No, yo busco a Dios a mi manera. Es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Cuando Dios te dice algo, es porque tú tienes una comunión con Dios, con el Espíritu de Dios. Antes no. Él también tiene omnipotencia. Él tiene omnipotencia. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué? Y el poder, el dunamis del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, es todopoderoso, tan poderoso que engendró al mismo Hijo de Dios. Tan poderoso que tiene poder de crear vida en un vientre. O sea, que no le quitemos poder al Espíritu Santo. Es omnipresente, omnipotente. Está en todo lugar. Él tiene omnisciencia. También lo sabe todo. Lo acabé de hablar. 1 Corintios 2:10. Y para que lo lea en su casa, Lucas 2:25 al 32. Mira, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Aquí yo no sé si usted está entendiendo. Ya voy a terminar la clase, ya termino y salgo. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero es tan poderoso que conoce lo profundo del Padre. Lo profundo. ¿Quieres saber quién es el Padre? Vaya al Espíritu y Él le dará lo profundo del Padre. La iglesia menosprecia mucho el Espíritu Santo. Y escúcheme, hemos dicho, al Espíritu Santo no se le adora, porque Él es adoración. Bueno, no, Él no es adoración como tal, porque adoración es el producto de alguien que ha sido tocado por un Dios. O sea que Él no puede ser tocado por sí mismo porque Él es Dios. ¿Sabía eso? ¿Qué es adorar y alabar? ¿Alguien sabe qué es adorar y alabar? Adorar, rendirme a alguien por lo que Él es, ¿sí o no? Alabar, a resaltar sus ¿qué? Sus cualidades. ¿Cierto que sí? No está mal adorarlo, pero no entra dentro de la función de Él. A ver, no sé si me... A Cristo. Él puede recibir adoración, pero si Él la recibe, lo primero que Él va a hacer es llevarla a Cristo.
Entonces, mire, cuando usted empieza a decir, Espíritu Santo, te amo, Señor, Espíritu Santo, eres lo más grande de mi vida, cuando usted menos se da cuenta está orando en lenguas y diciendo, Jesús, te exalto, porque lo que Él va a hacer es guiarte a Jesús. O sea, a ver, entiéndamelo. Muchos predicadores dicen y teólogos dicen que al Espíritu Santo no hay que adorarlo. No, a Él hay que adorarlo. Pero es que sencillamente en el momento en que usted empieza a adorarlo, usted va a terminar adorando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, me encanta esa adoración. Vamos, ven, voy a poner el ejemplo. Ponte sobre tus pies, pastora, por favor. Seamos ejemplo a los que nos ven. Entonces, la pastora está adorando al Espíritu Santo. Levanta tus manos, oh Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, oh qué linda, cómo me adoras. Pero ¿sabes? Esa adoración, nos hacemos uno, la llevamos a Jesús. Ven, hijo. Y aquí está Jesús. Y entonces está Yanei como templo del Espíritu. El Espíritu recibiendo adoración, pero el Espíritu la lleva a Cristo y ella termina adorando a Cristo. Y Cristo, ¿sigue? Entra llevándola al Padre. Y esa es la redención. El Padre se reconcilia con Yanei. El Padre se reconcilia con Yanei, porque aunque Yanei estaba adorando al Espíritu, el Espíritu cedió. Ey, mírenme acá. El Espíritu cede. No es que no sea digno, no es que no la merezca. El Espíritu cede porque ama tanto a su Hijo. Cede la adoración para su Hijo. Y su Hijo la recibe y la lleva al Padre. ¡Wow! No sé si ahora lo entendió, no sé si ahora lo entendió. Se hacen uno. Entonces, por favor, no te dejes meter eso de no adorar al Espíritu Santo, no. Sencillamente cuando tú lo adores, Él te va a llevar a Cristo Jesús. Por eso dice que Él nos enseña cómo orar como conviene. ¿Aló? Por eso cuando usted habla en lenguas, habla misterios de Dios. Misterios con Dios. Usted, el Espíritu lo lleva al trono de Dios. El Padre le muestra muchas cosas en el Espíritu, le muestra todo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Pero el Espíritu Santo no es que no reciba adoración, Él la recibe, pero Él se quita para que el Hijo la reciba, porque la función de Él ahorita es mostrar a Cristo, exaltarlo. No significa que Él no sea Dios. Préstale el micrófono, por favor, y culminamos con esta pregunta. Me quedan 2 minutos. Por favor, ayúdenme acá. Ya, permíteme, porque si no dejamos a más de 30 personas sin audio allá. Hay una pregunta, ok. ¿Qué cierto es que, digamos, no existe en sí total la Trinidad, sino que hay cuarta manifestación? No es bíblico, es antibíblico en toda su esencia. Sí. ¿Por qué? Porque si hay o sea, ese es el problema de confundir la deidad con la manifestación. La deidad es la esencia. Hay Padre en esencia, hay Hijo en esencia y hay Espíritu en esencia. No hay una cuarta manifestación, porque todo el mundo dice no, que en la cuarta manifestación el Padre habitará en Jesús y el Espíritu habitará en Jesús, y Jesús será el anciano de días y el mismo Padre y el mismo Espíritu. Eso se llama modalismo y es una herejía condenada por los padres de la iglesia. ¿Quiénes? El apóstol Juan, el apóstol Pedro en la iglesia primitiva. Ellos condenaron esto. ¿Por qué? Porque ellos claramente en la asignación de Apocalipsis dicen que Jesús es la raíz de David y que Él será quien habite con los hombres, pero que Él llevará a los hombres a ver cara a cara al Padre. Y que aunque Jesús tenga forma de un anciano de días por el mismo poder que el Padre le ha dado, el Padre es el Padre. Y el hombre podrá volver a ver al Padre como Adán lo vio al principio.
Pero para eso tienen que atravesar el mar de vidrio mezclado con fuego, que es el Espíritu Santo. Entonces sus asignaciones son diferentes, incluso en el libro de Apocalipsis. No hay una cuarta manifestación. Lo que pasa es que se habla de la cuarta manifestación en las manifestaciones del Hijo de Dios, que se llaman cristofanías. La primera, el ángel de Jehová, Cristo en espíritu, que se les manifestaba a los grandes hombres de Dios. Segunda revelación de Jesús, Cristo el hombre cordero que muere. Tercera revelación, Cristo el hombre Dios con ojos de fuego, que se le presenta ¿a quién? A Juan. Y la cuarta manifestación, Cristo el juez soberano en el milenio, el rey nuevamente, que siendo Dios toma forma y se sienta sobre el trono con los tronos y gobierna y gobernará para siempre. Pero no significa que Él es el mismo Padre y que Él es el mismo Espíritu, no. Aunque en esencia es el mismo, no en asignación personificada. ¿Me hago entender? Porque el Padre dice que morará también en su trono blanco. Ahora imagínense que cada vez que nosotros querramos ir a la presencia del Padre, sencillamente iremos con Jesús. Eso nos dice la Biblia. Por eso dice que Él reconcilió al hombre con el Padre. Pero que nosotros podremos tener cuerpos que atraviesen galaxias y conocer toda la infinidad que Dios tiene para nosotros por medio del Espíritu. O sea que sus funciones se mantienen y su personalidad se mantiene, aunque sus personificaciones son variables. Amén. ¿Nos quedó claro? ¿Aprendimos? ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó? Tengo un minuto para escuchar ahí, ¿cómo les pareció la clase?